porque quiero que Dios me alimente bien con su palabra. Entonces, para los que toman notas, ya vamos a tener ahí el nombre de la predicación enseguida. Se llama ¿Sientes a Dios cerca o lejos? ¿Sientes a Dios cerca o lejos? ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Carlos ha empezado una serie sobre adoración y es importante para que nosotros aprendamos a adorar a Dios, saber dónde estamos nosotros y dónde está Dios. Y yo te pregunto hoy, ¿cómo sientes a Dios? ¿Es tu Dios un Dios lejano o es tu Dios un Dios cercano? Y es que cada uno de nosotros percibimos a Dios de una manera. Cada uno tenemos una imagen interna de Dios que no siempre, escucha esto, que no siempre concuerda con la imagen correcta de quién es Dios. Y yo quiero que pienses que en tu vida han intervenido muchos factores, como por ejemplo tu cultura, tu crianza, la relación sobre todo que has tenido con tu papá. Yo quisiera que hoy pensaras cómo ha sido la relación con tu papá. ¿Por qué? Porque quizá tú tuviste un padre que estaba pero no estaba, un padre que te hizo sentir lejano, un padre que te abandonó, un padre que fue proveedor o que quizá no fue proveedor, un padre que viajaba mucho por su trabajo y estaba ausente la mayoría del tiempo, y mucha gente ha crecido, aun teniendo padre, con un profundo sentimiento de orfandad en su interior. Y esto marca definitivamente cómo nosotros vemos a Dios, a qué distancia sentimos a Dios. Y esto también, esta relación con nuestro Padre, afecta cómo vemos nosotros a la autoridad. ¿Cómo ves tú a tu jefe? ¿Cómo ves tú a los pastores en la iglesia? ¿Los ves lejanos? Hay gente que me decía, yo cuando llegué a la iglesia te veía muy lejos, veía a Carlos muy lejos. ¿Por qué? Porque esa era el vínculo o el no vínculo que tenía con su papá y con su mamá. Su papá era lejano y cuando tú llegas a la iglesia de manera inconsciente proyectas la imagen de tu papá en la figura de autoridad que representa a Dios en la iglesia, en este caso tu pastor, tu pastora, tu líder de célula, ¿verdad? Y todo esto, sin darnos cuenta, va poniendo filtros en nuestra vida, en la manera como nos relacionamos y como vemos a Dios. Ahora, lo que definitivamente produjo una distorsión en nuestro corazón de quién es Dios fue el pecado. Vosotros sabéis bien lo que pasó con Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva se creyeron más listos que Dios y decidieron que no era tan importante la instrucción que Dios le había dado, y Eva cometió ese error que nos ha costado tan caro, ¿verdad? Y comió del fruto del árbol prohibido. Y ahí comenzó nuestro problema. Empezamos a percibir, ya sabéis que Adán se escondió de Dios, Adán y Eva se escondieron de Dios, de repente se olvidaron de que no podían esconderse de Dios, porque quiero que sepáis que Adán y Eva caminaban con Dios diariamente en una relación profunda, estrecha, estaban desnudos, no había ningún problema con eso, era todo perfecto. O sea, yo digo, cuando yo veo cómo Dios ha hecho la vida y veo cómo podemos disfrutar de la vida, pienso cómo sería la vida en el Edén. Si Dios, imagínate cómo es Dios de bueno, que Dios dice, hay que comer. Y comer, ¿te imaginas que comer fuera doloroso? ¡Uy, que te doliera el estómago! No, comer es un placer. Dios dice, tu cuerpo necesita dormir y dormir es un placer. ¿O solo a mí me gusta dormir? ¿Tú te imaginas que hoy tengo que dormir? No, dormir, qué bonito, qué guay, me encanta. Entonces, ¿te imaginas que procrear fuera doloroso? No, procrear es un placer. Tú sales a la calle y disfrutas que el sol, la brisa, lo experimentas, lo sientes, porque Dios es un Dios que nos hizo con sentimientos para que disfrutáramos la vida. Y yo digo, ¿cómo sería la vida en el jardín del Edén? Si ahora, después de la caída del hombre, aún podemos disfrutar la vida, ¿cómo sería esa comunión perfecta en el jardín del Edén? Pues Dios es así de bueno, pero nosotros a partir de ese momento comenzó un problema en nuestro corazón. Empezamos a percibir tan solamente trozos de la verdad de quién es Dios. Nuestros conceptos sobre Dios son
borrosos, no tenemos una imagen clara de quién es Dios a causa del pecado. Nuestra mente está saturada de pensamientos erróneos y cizaña sembrada por Satanás y reforzada por la cultura en la que vivimos. Nada en este mundo te acerca a Dios, al revés, todo te aleja de Dios. Y entonces el diablo comienza a trabajar en nuestros corazones debido muchas veces a esas malas relaciones con nuestros padres, a ese rechazo. El diablo comienza a trabajar con el rechazo en nuestros corazones para distorsionar todavía más quién es Dios, quiénes somos nosotros y quiénes son los demás. Y por eso Dios hizo algo asombroso. Nosotros nos llenamos de orgullo, nos llenamos de argumentos en contra de nuestro Creador. Lo dice Romanos, que el ser humano, su corazón fue entenebrecido. Empezamos a adorar a las criaturas antes que al Creador. Y entonces, ¿qué pasa? Que somos tan orgullosos, el ser humano es tan orgulloso que nos creemos más listos que Dios, y muchos no entienden que creamos esas historias tan tontas acerca de la Biblia, como por ejemplo que acudieron de dos en dos los animales al arca de Noé. Hay personas demasiado listas que no pueden entender esto. ¿Por qué? Porque Dios permitió que en su palabra esté descrita la historia que Él quiere que nosotros sepamos sobre su plan, y resulta que Dios lo hizo de tal manera que hay algunas cosas en la palabra de Dios difíciles de entender para los orgullosos, solamente para los orgullosos, y algunos se sienten ofendidos por la palabra fe. La palabra fe es como si golpeara su intelecto, y el problema es que se nos olvida, y me decís vosotros si no es así, que toda relación que funcione en la vida tiene que estar basada en la fe. Fe es confianza. Toda relación familiar, de negocios, toda relación de amistad, de noviazgo, matrimonial, tiene que estar basada en una confianza, sí o no. ¿Alguien se casaría con alguien desconfiando de esa persona? Pues sería un poco tonto si lo hiciera. ¿Alguien, su mejor amigo, sería alguien del que desconfía de él? No. ¿Es extraño que Dios nos pida que confiemos en Él? Nos parece algo como demasiado difícil que el Dios del universo, con las evidencias que nos ha dejado, nos pida: oye, te pido que confíes en mí. Y aunque tu intelecto pequeño, porque es como aquel hombre que estaba pescando en la playa y cada vez que le salía un pez grande lo volvía a tirar al mar, y entonces pasa una persona que caminaba por la playa y le dice: oiga, no entiendo por qué usted solo se queda con los peces pequeños, ¿por qué no coge los peces grandes? Dice: porque es que en mi casa la sartén que tengo es de este tamaño y los peces grandes no me caben. Y esto es lo que nos pasa con Dios. El tamaño de nuestro cerebro es así, me quedo corta, comparado con la inmensidad de la grandeza, de la sabiduría, de la inteligencia y del amor de Dios. Pero debido a que nos hemos enorgullecido, pues nosotros nos creemos más sabios que Dios. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Dios hizo algo sorprendente. En 1 Corintios 1:27 dice que Dios escogió dos tipos de personas. Por eso tú y yo estamos aquí, así que puedes mirar al de al lado y saber que el de al lado es lo necio y lo vil que Dios escogió. Yo soy lo necio, ahora ya no nos gusta tanto, ¿verdad? Pensábamos que yo iba a decir: mira, esta criatura. No. Dice que Dios en 1 Corintios 1:27 escogió lo necio y lo vil del mundo para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte. Impresionante. Dios colocó incidentes en su palabra que son una ofensa para la mente orgullosa. Por eso el Señor dice: te tienes que volver como un niño, yo tengo que ser como un padre para ti, te tienes que volver como un niño. ¿Por qué? Porque así es como dijo Jesús que podríamos creer en el Evangelio. Y 1 Corintios 1:19, 21, mira lo que a Dios le dio la gana hacer. Dice: pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante a la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y Dios dice: ¿no quieres conocerme a través de tu intelecto? No te preocupes, que yo voy a hacer otra cosa. Solo me podrán conocer aquellos
que sean humildes y que decidan poner su confianza, aunque no entiendan todo, aunque no vean todo en mí. Y en realidad no es difícil creer en Dios. Yo siempre lo digo, todos los días usamos la fe y ponemos nuestra fe en hombres. Vamos al médico y confiamos y ponemos nuestra fe, aunque ese señor nunca te ha enseñado el título de medicina, que está licenciado, tú crees y te hace un garabato ahí, que esa letra de los médicos no hay quien la entienda, y te puede estar recetando un veneno, y tú vas a la farmacia y compras ese medicamento que te ha recetado el médico. ¿Es eso fe o no? ¿Es confianza o no? Tú te subes en el autobús, ¿cuántos le piden al conductor del autobús la licencia de conducir? Ahora ya con Luis no hace falta, porque ya sabéis que Luis, tranquilos, os podéis subir con él en el coche, ya por fin, ¿verdad?, que Luis tiene la licencia de conducir. Entonces, tú te subes al coche, al autobús, tú te subes al avión, y yo no voy donde el piloto y le digo, oiga, ¿usted tiene las horas de vuelo correspondientes para que yo esté segura para subirme en este avión? No. Y confiamos sin darnos cuenta tanto en los hombres, y cuando Dios nos pide que confiemos en Él, nosotros empezamos a ponerle problemas, y en nuestro orgullo se levantan razonamientos, en nuestro intelecto. Entonces el ser humano en realidad no es que sea difícil creer en Dios. Dice la Biblia que no hay excusa para no creer en Dios. No hay excusa. Dios, a través de las cosas creadas, se ha revelado, a través de la conciencia, a través de su palabra, de Jesucristo, de muchísimas cosas. El problema es que el ser humano busca justificar su amor por su pecado. No queremos creer que hay un Dios al que vamos a rendir cuentas, y amamos más las tinieblas que la luz. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y yo quiero leerte dos partes de la Biblia que describen nuestra condición, y lo siento, pero te describen a ti. Espero que no te parezca exagerado, y que hoy la palabra de Dios comience a ser un cuchillo, una espada, que comience a penetrar en ti y te quite toda esa mentira, esos filtros que durante años has creído. Y el Salmo 53, 1-3, aquí define al ateo. La Biblia llama a los ateos necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Imagínate semejante afirmación de un ser humano que no conoce ni un 2% del total de lo que existe en el universo. La Tierra es una parte minúscula en todo el universo. Y un ser humano que apenas hemos conseguido llegar a la Luna. Ahora dicen que a Marte, vamos a ver qué descubren en Marte. Nada, pero bueno, ellos quieren gastar el dinero en esas cosas, pues dejémoslos. Entonces dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿vale? Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien, y eso te incluye a ti y a mí. Desde los cielos miró Dios sobre los hijos de los hombres. Dios miró a la creación, a la humanidad, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y tristemente, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Natalia, pero yo doy dinero a los pobres. Nada. Natalia, yo vengo a la iglesia todos los domingos. Eso, a los ojos de Dios, trapos de inmundicia. No hay ni una sola obra que tú le puedas presentar a Dios por tus propios medios, por tus propias fuerzas, y que Dios pueda catalogar como buena. Siento desanimar a aquellos que creen que se presentarán delante de Dios con su propia justicia, presentando religión, obras o esfuerzo propio. Romanos 3, 10, 18, Pablo vuelve a decir, tanto para judíos como para gentiles, porque la Biblia hay que colocarla en su contexto. Tienes que saber en qué momento se dijeron las cosas y a quién iban dirigidas, porque a veces cogemos versículos de la Biblia y los sacamos de contexto. Y Pablo se está refiriendo, dice, tanto a judíos como a gentiles. Dice, está escrito, y vuelve a hacer referencia a este versículo, y te lo vuelvo a repetir, no hay justo ni aún uno. Natalia, entonces yo no nací justo. No, no naciste justo. Pero mi papá era muy bueno, tu papá tampoco era tan bueno, ni tu mamá tan buena. No hay quien entienda, no hay nadie que entienda. No hay quien busque a Dios. Todos, y ahí subraya todos. Pero en mi casa éramos muy religiosos. Todos. La religión se la han inventado los hombres. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, es igual de malo a los ojos de Dios el que roba un banco que el que va cada domingo a la iglesia.
a creer que por su propia justicia, por poner una velita a un santo o por dar dinero, es bueno delante de Dios. Igual de malo. Es que nosotros catalogamos los pecados diferente a Dios. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, no hay quien diga la verdad. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor delante de sus ojos. Esta es la realidad de la humanidad. Y tú me dirás, pero Natalia, hay gente que busca a Dios. No, al Dios creador no, busca a otro Dios, claro. Porque cada uno quiere hacer un Dios a su medida con el que se encuentre cómodo. Por eso te encuentras gente que habla de la espiritualidad sin Dios. Hoy nos encontramos, el otro día oí que hasta los ateos han hecho en Estados Unidos una iglesia de ateos. ¿Cómo puede ser eso? Pues un lugar donde se reúnen porque les gustaba la idea de la iglesia, de los cristianos. Entonces, eso de venir los domingos, reunirse, comer juntos. Entonces dijeron, vamos a hacer una iglesia de ateos. Entonces, ellos van, hablan de sus cosas, toman su cafetito, me imagino que fuman, no sé, lo que hagan, ¿no? Entonces, bueno, cada uno busca a Dios. Hay quien se arrodilla hacia determinada parte del mundo tantas veces al día y cree que va a encontrar a Dios. Hay gente que va a la India y se trae sus piedrecitas y sus cosas, ¿verdad? O va al Machu Picchu y se trae ahí sus cositas y dice, yo aquí encuentro a Dios. Y cada uno, otro va y se postra ante una estatua que no tiene ojos, o sea, tiene ojos pero no ve, oídos y no oye, y pone una velita y le pide a un tronco de madera. O sea, ¿tú te imaginas que yo a un tronco de ahí de madera de un árbol me pusiera a hablar con ese tronco, a pedirle cosas? Pues esto es como el que se postra ante una imagen que se supone que representa a Dios, que lo que está haciendo es ofendiendo a Dios. Y dice, aquí está Dios, yo estoy buscando a Dios. Y el ser humano quiere inventarse, porque así somos, menos hacer lo que toca, lo que sea. Quiere inventarse, pero resulta que solo hay un Dios verdadero y que Dios ha establecido la manera correcta para acercarnos a Él, para conocerlo. Y desde Adán y Eva comenzaron nuestros problemas. Ahora, ¿qué es buscar a Dios? Porque aquí dice que ninguno busca a Dios. ¿Por qué Dios quiere que le busquemos? ¿Qué significa? Porque hablamos mucho los creyentes de buscar a Dios. ¿Pero qué es buscar a Dios? ¿Es que quizá Dios se ha perdido, que lo tenemos que buscar? ¿Es que quizá Dios se ha desubicado y tenemos que recordarle a través de versículos o de Dios, Dios, que estamos aquí, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué quiere decir buscar a Dios? Bueno, buscar a Dios se refiere a una disposición del corazón y tiene que ver principalmente con tres cosas. Es una determinación de conocer y de hacer su voluntad. Eso quiere decir, es un deseo profundo de conocer a Dios, donde nosotros determinamos cada día, cada mañana, buscar a Dios, que nuestras vidas se rijan por su palabra. Eso es buscar a Dios, una determinación de conocerlo y de hacer su voluntad. No siempre es fácil buscar a Dios. Ya lo he dicho, por los filtros, por la naturaleza pecaminosa, porque nada en este mundo nos lleva a buscar a Dios, porque tenemos que vencer muchas cosas, pero es lo más gratificante del mundo. Cuando alguien se encuentra con Cristo, no quiere otra cosa. El otro día me encontré a una persona que hace años dejó de venir a la iglesia. Inevitablemente no pude callarme, claro. Entonces, en una conversación que tuvimos, porque yo estaba evangelizando, ella me dijo que no, que es que ella se sentía igual dentro que fuera de la iglesia. Yo le dije, entonces nunca te encontraste con Cristo. Nunca te encontraste con Cristo. Porque Dios le dijo a la mujer samaritana, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y cuando tú te encuentras con Cristo, tú no quieres nada más. ¿Sabes? Ni el dinero, ni el éxito, ni la fama, nada. Cristo es todo. Y en segundo lugar, buscar a Dios tiene que ver con el deseo de agradarlo en todo, de buscar su presencia, de buscar su favor. Es un deseo de querer agradar a Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Eso, ¿vale? Ahora, cuidado que nuestra motivación no sea el miedo a no equivocarnos, porque mucha gente dice, ay, ora por mí, que no quiero meter la pata, que no quiero hacerlo mal. Esa no es la motivación. La motivación es agradar a Dios, hacerlo bien para Él, no el temor a equivocarnos. Y la tercera cosa con la que tiene que ver buscar a Dios, y esto es tan importante, es buscar
a Dios y su palabra como la primera opción en mi vida. Cuando viene una crisis, ¿qué hago yo? ¿A quién recurro? ¿Recurro a la manera antigua que tenía de vivir? Si tú antes estabas en un negocio ilícito, cuando te ves justo de dinero, ¿a qué recurres? ¿Al negocio anterior? ¿A tus coleguitas que te consiguen un trabajito rápido para trapichear? Cuando tienes una crisis, corres de aquí para allá buscando la ayuda de los hombres, acudes al horóscopo, uy, a ver qué te dice el horóscopo, ¿qué te dice el horóscopo? O a la galletita de la buena suerte en el restaurante chino. ¿A quién acudes? ¿O vas a que te lean las cartas? ¿A quién acudes como primera opción? ¿Cómo puedo buscar yo a Dios? Bueno, por ejemplo, vemos en Daniel 9:3 que nos da una clave de cómo Daniel buscó a Dios en un determinado momento cuando él estaba preocupado por el tiempo que estaba viviendo en Babilonia y entendió la palabra de Dios, y dice que él, yo volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole ¿cómo? En oración, en ruego, en ayuno, en cilicio, en ceniza. Se puede buscar a Dios orando, alabando, adorando, apartando un tiempo de ayuno, ¿verdad? Con llanto, con risa. Dios nos ha hecho con una cantidad de emociones y ninguna es para desechar. A veces es bueno llorar delante de la presencia de Dios. Y quiero que sepas que a Dios le encanta que le busquemos. No tanto que busquemos sus bendiciones, sino que le busquemos a Él. Ahora, ¿sabes por qué tú y yo podemos buscar a Dios? Porque Él nos buscó primero. Porque Dios siempre toma la iniciativa. No nos vayamos a echar nosotros las flores. Uy, es que yo lo que oro. No. La gloria es de Él, porque Él nos buscó primero. ¿Sabes por qué nos buscó primero? Porque los que estábamos perdidos éramos nosotros. Y Dios vino a buscar lo que se había perdido. Y tú y yo estábamos perdidos. Él tomó la iniciativa. Ahora, yo quiero que entiendas la esencia de por qué buscamos a Dios, porque la religiosidad hace que nosotros nos volvamos metódicos, hagamos las cosas sin entender por qué lo hacemos, y cuando no conocemos el corazón de Dios, la vida cristiana en determinados momentos se puede volver asfixiante, agobiante, esclavizante, aburrida, si tú no conoces el corazón de Dios. Y yo quiero que entiendas que Dios siempre quiso ser un Dios cercano a su pueblo. Dios es un Dios de familia. ¿Tú sabes por qué la familia es el núcleo de la estructura social más importante? Porque es el diseño de Dios y lo seguirá siendo, aunque se empeñen en sacar otras. Ahora le llaman familia, dentro de poco llamarán familia a 2 perros y un niño, dentro de poco, porque ya nos quedan pocas cosas por ver, ¿no? Entonces, familia es un hombre, una mujer e hijos, eso es familia. Y Dios es un Dios de familia. Él quiere que estemos con Él. Y hay gente que piensa que Dios es un Dios egocéntrico porque nos pide que lo adoremos a Él, ¿verdad? Que lo estemos adorando. Y quiero que sepas que Dios no necesita ni tu adoración ni la mía, porque Dios creó unos seres espirituales que son los ángeles y que le adoran 24/7. Que en el cielo hay una eterna y permanente adoración y alabanza celestial al Dios de la creación, porque Él habita ahí. Y Dios, cuando nos dice que le busquemos, cuando pone en nuestro corazón un deseo por Él, no es por Él, es que Dios no es egoísta ni egocéntrico, es porque tú y yo necesitamos adorar a Dios. Claro que a Dios le encanta que le adoremos, pero la esencia en realidad de por qué tenemos que adorar a Dios es porque tú y yo le necesitamos, porque Dios estableció que en esa intimidad, y si no piensa cómo es la vida natural, las relaciones humanas, sabes que tú y yo, para tener un yo sano, necesitamos relaciones significativas con otras personas. Por eso la iglesia también son relaciones, por eso en la iglesia tú haces amistades, tú haces lazos, y es que eso es sano para tu corazón, es que tú y yo necesitamos relaciones significativas. Y Dios estableció que a través de la adoración le conocemos a Él, que a través de la adoración somos transformados, cambiados, porque necesitamos estar en esa continua transformación todos los días de nuestra vida. Y Dios tenía un sueño, y era habitar en medio de nosotros. Y entonces Dios lo que hizo fue que escogió a un pueblo que se llama Israel para que un día tú y yo le pudiéramos conocer, para bendecir al resto de naciones. Y Dios le dice 2 cosas a la nación de Israel a través de Israel. Primero le dice: yo quiero que vosotros me seáis un pueblo de sacerdotes, de gente
santa. Y la palabra santo, que muchas veces es malentendida, la gente cree que si somos santos es que somos perfectos y caminamos sobre las nubes. No, santo no tiene que ver con eso. No es el concepto de la iglesia tradicional que nos ha dejado tan malos conceptos de Dios. No, santo quiere decir algo apartado para un uso exclusivo. Y Dios le dice a Israel, tú te vas a apartar del resto de las naciones, del resto del mundo, yo te voy a dar forma y tú me vas a hacer un pueblo santo para que yo pueda derramarme en ti, para que yo pueda habitar en medio de ti, porque yo soy un Dios santo. Porque Dios lo que quería era que el pueblo pudiera conocer a Dios. Una vez más, Dios se baja a nuestro nivel. Y la segunda cosa para cumplir ese sueño, después de decirle quiero que me seáis un pueblo santo de sacerdotes separado, Dios le dice a Moisés, quiero que me construyas una tienda. Quiero que me construyas un lugar de adoración donde yo me voy a encontrar con vosotros. Y fíjate lo que Dios, que nunca ha querido ser un Dios lejano. Si tú tienes la imagen de un Dios lejano, quiero que sepas que ese no es el Dios verdadero. Dios no está lejos del corazón del hombre. Dios nos busca continuamente. Y entonces Dios, que nos buscó primero, fíjate lo que dice en Éxodo 29, 44, 46. Dios le da a Moisés exactamente los detalles de cómo tiene que ser el tabernáculo y dice, santificaré el tabernáculo de reunión, esa tienda y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos que representan el sacerdocio, para que sean mis sacerdotes. Fíjate lo que dice el 45, lo repite 2 veces. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios y conocerán que yo soy Yahweh, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, para habitar en medio de ellos. Este era el deseo del corazón de Dios, habitar en medio de su pueblo. Y vamos a ver una foto del tabernáculo, más o menos, para que nos hagamos una idea. Hay 2 fotos. Muy bien, esta es la foto del tabernáculo. Entonces era una tienda que tenía que levantar Israel y por fuera estaba el atrio donde se ofrecían, no importa que no veamos el detalle de los nombres, quiero que cojáis la idea. Y entonces Dios dice, aquí yo me voy a encontrar con vosotros. Había que hacer todo ese sistema de sacrificios a causa del pecado, y en la parte externa, que es el atrio, donde se ofrecían los animales, Dios empieza a enseñar un orden, una manera de acercarse a Dios. Después, la propia tienda estaba dividida en 2 partes, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo había varios objetos, y en el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, ofreciendo el sacrificio con la sangre de los animales por los pecados. Y el tabernáculo era una lección práctica, podíamos decir, como hace Jacobo Bock, un mensaje ilustrado. Dios estaba tratando de ilustrar lo celestial, ahora vamos a ver, con lo terrenal. Y Dios, que es un Dios que le gusta que nosotros experimentemos, dice, gustad y ved que Dios es bueno. Entonces allí era un lugar donde el pueblo podía experimentar, podía ver, podía oler, podía conocer a Dios. Y todo estaba, Israel en ese tiempo en el desierto, todo estaba condicionado por lo que sucedía en el tabernáculo, por lo que ahí Moisés hacía. Y Dios establece un protocolo y les dice, hay que entrar por tal puerta, primero hay que ofrecer el sacrificio, después hay que lavarse las manos. ¿Y por qué? Porque un protocolo es bueno, porque Dios es un Dios digno de temer, digno de que nosotros no hagamos cualquier cosa, que nosotros nos tomemos en serio la casa de Dios. Ahora, el protocolo no es para esclavizar a los seres humanos. Dios, para ayudarnos, bajándose a nuestro nivel, nos empieza a explicar la importancia de entregar nuestras vidas, de servir, porque sabes que la persona verdaderamente libre es la que se libera de servirse a él mismo y entiende que la verdadera libertad está en servir a Dios a través de servir a los demás. Y Dios nos va enseñando la comunión en el lugar santísimo, ¿vale? Ahora, ¿creéis que le importan mucho a Dios los protocolos? Las formas, yo creo que no. Yo creo que hay que entender, repito, no era para esclavizar, sino era simplemente para llegar a la meta, que era encontrarnos con Él. Y si te fijas, Jesús, cuando nos cuenta el Nuevo Testamento, cómo vivió entre nosotros, Jesús rompía todos los protocolos.
Jesús, en el día de reposo, sus discípulos tenían hambre y había unas espigas y comieron de las espigas y se agacharon para coger las espigas. Trabajaron en el día de reposo para alimentarse. Cuando aquella mujer que tenía el flujo de sangre y fue a tocar a Jesús, la ley decía que una mujer con el periodo, y más esta mujer que llevaba tantos años, nadie la podía tocar, era inmunda. Pero Jesús una vez más rompe el protocolo y deja que esta mujer lo toque y la sana. Impresionante, cuando Jesús está en casa de Simón el fariseo y llega aquella mujer de mala reputación y empieza a derramar un perfume sobre Jesús y empieza a llorar y le enjuaga con sus pies, sus cabellos y empiezan a murmurar y Jesús los manda a callar. Jesús rompía todos los protocolos. Aquellos que iban con el paralítico entraron por un agujero y estaba Jesús predicando como si de repente aquí se abre el techo y llevan a alguien y se presenta aquí. Jesús no se enfadó. Jesús le perdonó sus pecados y sanó al paralítico. Porque si hay algo que impresiona a Dios es la fe. A Dios no le impresiona ni tus talentos ni tus dones, primero porque te los ha dado Él. Todo lo bueno que tienes lleva su nombre, como la canción de Quique. Si hay algo bueno en mí, lleva su nombre. Pero si hay algo que a Dios le impresiona, es un corazón que confía en Él. Y todas las alabanzas que Jesús tenía en el Nuevo Testamento era sobre la gente que tenía fe. Alababa al centurión, a la mujer sirofenicia, a todos decía, grande es tu fe. Y alababa la fe, no alababa los talentos. Uy, qué bien toca la guitarra fulanito. Uy, qué guapo es menganito. No, alaba el corazón, la fe del corazón. Y yo veo que a Jesús no le importan tanto los protocolos y los religiosos. El problema es que los religiosos, por no entender la esencia del corazón de Dios, se quedan en los protocolos. Los religiosos se quedan en los ritos, se quedan en las formas y no disfrutan. Los religiosos no disfrutan. Se quedan en el énfasis en lo externo, en la ley, y se esclavizan porque no entienden que el hombre es más importante que el sábado. Todo fue hecho para el hombre, para que el hombre se encontrara con Dios. Pero sí hay que respetar a Dios, sí hay un orden. Entonces hay gente que dice, no, pastor, yo adoro a Dios en mi casa. Esa es tu manera, pero eso es rebeldía. Porque la Biblia dice, la congregación de los santos, Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando nos juntamos, no cada uno en su casa. Entonces, no es excusa que haya pandemia para que tú no te congregues. No te inventes una ley diferente a la que Dios en esta palabra eterna que no cambia ha establecido. Dejemos de hacer nuestra propia ley. Si Dios dice no dejando de congregarse, es no dejando de congregarse. Es que ¿tienes fe o tienes miedo? No puedes tener las dos. O tienes fe o tienes miedo. O tienes fe en lo que Dios dice, o tienes miedo, que es una fe pervertida creyendo lo que el diablo quiere que creas. Así que no hay razón para no congregarnos, la única razón sería que estuvieras creyendo las mentiras del diablo, porque el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo valiente y tenemos que respetar la manera que Dios ha establecido. Y el domingo es el día del Señor y cuando tú no te congregas, tú le estás robando a Dios su día. Tú le estás robando a Dios la honra en su día. Y vemos que, me pones la foto del otro tabernáculo, de la parte, aquí se ve más en profundidad las dos partes y veis que había una cortina súper gruesa que se llama el velo y es lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ¿vale? Es lo que separaba, no podía llegar a esa intimidad sino el sumo sacerdote una vez al año. Y en Hebreos 8:5, ¿por qué el tabernáculo es importante? Porque es un reflejo de la adoración celestial, para que entendamos lo que es importante. Dice, ellos sirven dentro, dice Hebreos 8:5, de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra, no te quedes con la sombra, por favor, una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Hebreos 10:1, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Y vamos a ver esta foto. Yo quiero que veas qué es lo que hace para que tú entiendas que es una sombra, ¿sí?
¿Qué es lo importante, la sombra o el niño? El niño. Y hay gente que se queda con la sombra. Adora la sombra, la sombra, la sombra. Entonces, el tabernáculo era un mensaje ilustrado de Dios para que entendiéramos, porque el tabernáculo es un reflejo de la adoración. Tiene muchísima simbología que no da tiempo hoy. También se puede asemejar atrio, lugar santo, lugar santísimo, al cuerpo, al alma, al espíritu, pero no da tiempo hoy. Pero es una sombra. Entonces, la sombra, no me puedo quedar en la sombra me tiene que llevar a lo verdadero. Y el deseo, ¿sabes cuándo se cumplió al 100% el deseo de Dios de estar con nosotros? No pudo ser en el tabernáculo, a causa de que el pueblo hizo muchas cosas mal. Dios no pudo cumplir al 100% su deseo. ¿Sabes cuándo lo cumplió? Lo cumplió muchos años después, cuando Dios decidió coserse una tienda de carne y hueso. Cuando Dios, viendo que no había manera, que el ser humano por él mismo cada vez peor estábamos, Dios dijo, tengo que intervenir, tengo que hacer algo por la humanidad. Y entonces vemos que Jesús, el Hijo de Dios, se ofrece voluntario para hacer esa tienda de carne y hueso. Y yo me imagino una conversación, vamos a leerlo, entre el Padre y el Hijo, el corazón del Padre destrozado, viendo cómo el ser humano se sigue perdiendo, cómo no hay ni uno justo, no hay ni uno que busque a Dios. Dice, hice lo del tabernáculo, nos sirvió, he mandado a mis profetas, nos sirven, la creación habla de nosotros, pero no sirve, les he dado una conciencia donde he puesto la ley moral, pero violan esa conciencia y no les importa. Y en Hebreos 10, del 4 al 7, en la Nueva Traducción Viviente dice, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, y esta es una conversación que tienen el Padre y el Hijo, y le dice el Hijo al Padre, Padre, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer, para que yo mismo sea el sacrificio. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Y el sueño de Dios se cumplió con Jesús. Con Jesús, Dios ha podido restaurar. Dios, esa pared, ese velo que nos separaba de poder estar delante de Dios a causa de que es un Dios 100% santo, porque cualquiera que hubiera intentado entrar en el lugar santísimo hubiera caído muerto. Y Dios se mete en carne y en hueso, se confina en un cuerpo y viene a la tierra para revelarnos a Dios. Dice el Evangelio de Juan, para habitar entre nosotros, y aquel verbo, aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Él sí era justo. Dice que Jesús fue nacido bajo la ley. Jesús cumplió toda la ley porque no había otra manera. Y Dios dijo, el ser humano no puede salvar, la salvación, dice Isaías, tiene que venir de Yahweh. No había otra manera, la salvación tenía que venir de Dios, pero Dios tenía que bajarse al nivel del ser humano. Y Dios nos mostró su plenitud a través de Jesucristo. Y Él vino y cumplió la ley y pagó tu multa y la mía. Esta semana evangelizando a una chica, me sorprendió, una chica con mucha apatía, una chica jovencita, con mucho rechazo de sus padres, todo le da igual. Le dije, ¿has pensado en morirte? Me dijo, sí. ¿Te da todo igual? Me dijo, sí. Y cuando le comparto las maravillosas noticias de lo que Dios ha hecho por ella, mi sorpresa es que me dice, me lo voy a pensar. Y yo digo, ¿cómo un preso en la cárcel, condenado a cadena perpetua o a pena de muerte, llega otro y le dice, voy a pagar la multa por ti para que salgas libre? Dice desde esa cárcel, me lo voy a pensar. Pues así estamos, porque es una cosa impresionante aquí. Unos orgullos, un filtro que se levanta contra la gracia y el amor de Dios que no nos deja. Y hay gente que dice, pero qué injusto, es que Dios, ¿cómo que solo hay un camino? Yo creo que hay muchos caminos para llegar a Dios. Otra vez hablando del orgullo del ser humano. Tú, cuando vas a tu trabajo, ¿entras por la ventana o entras por la puerta? Pregunto, no sé, al venir aquí, ¿alguno ha intentado entrar por esa ventana? No.
hay un protocolo bueno para que haya un orden y entramos por las puertas, ¿verdad? Cuando tú llegas a tu trabajo, tú le dices a tu jefe cómo tiene que hacer las cosas, cómo tiene que hacer la contabilidad. ¿Alguno aquí lo ha hecho alguna vez? Se ríe, Alex se ríe. No, tú eres un trabajador y tú no te corresponde tu jefe, que es el que ha puesto el dinero, ¿verdad? El que levantó esa empresa, el que ha puesto todo lo que tiene, decide cómo se hacen las cosas. ¿Por qué con Dios nosotros nos ponemos de tú a tú con Dios? ¿Por qué los padres dejáis que los hijos se igualen a vosotros? En mi casa todavía se recibe vara cuando un hijo mío se iguala a mí. Cuando le digo algo que no le gusta y se compara conmigo, digo, ¿qué, perdón? ¿Conmigo te estás comparando? ¿Dónde estabas tú cuando yo te estaba pariendo? ¿Dónde estabas tú cuando yo me estaba matando para levantar esta iglesia? ¿Dónde estabas tú? ¿Y tú igualándote conmigo? No, que tú, que yo, ¿qué? Ahora mismo, disciplina. Entonces, ¿qué hace el ser humano igualándose a Dios? No te quejes de que solo hay un camino. Escucha. Uno. Y no es a tu manera. Es a la manera que Dios ha establecido. ¿Y por qué nos quejamos? Y la gente en esta sociedad que quiere encontrar un buffet para llegar a Dios, pero a Dios no se le encuentra con buffet, se le encuentra con un único menú que le ha ofrecido y tú tienes que decidir cogerlo o no cogerlo. ¿Y por qué la gente dice, por qué solo hay un camino? Es que los cristianos son muy exclusivistas. ¿Exclusivistas? Pero si la Biblia dice todo aquel, todo, rico, pobre, desgraciado, asalariado, jefe, lo que haya sido, dice todo aquel, es súper inclusivo. El mensaje de Cristo, todo aquel que en él cree, todo el que invoque su nombre, todo, no excluye a nadie. Eso sí, un solo camino. Y tú dirás, ¿pero qué un solo camino? No, yo más bien diría, da gracias de que hay un camino porque no había ninguno. Da gracias de que Dios en su amor y en su misericordia rasgó el velo y abrió un único camino al cielo, que es Cristo. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y a lo largo de toda la Escritura tú encuentras, se me está agotando el tiempo, tú encuentras que todo el que busca a Dios de corazón lo halla. Quiero leer rápidamente unos versículos. Deuteronomio 4:29. Mas si desde allí, aun cuando Israel fue esparcido por el resto de las naciones, Dios le dice, mas si desde allí buscares a Yahweh tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No es difícil encontrarse con Dios, tienes que ponerle el corazón, tienes que rendirte, tienes que humillarte. Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hechos 7:27, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Por qué dice acercaos a Dios? Porque Él ya se acercó, porque Él ya vino a buscarte, porque Él tomó la iniciativa. Por eso te dice, tú tienes que responder ahora. La pelota está en tu tejado. Dejemos de complicar y de decir que es difícil, que dónde está Dios, cuando Dios se ha revelado de tantas maneras. Todas las personas que te han hablado, tú sabes que durante un año Dios no hacía sino ponerme personas en mi camino que me hablaban de Dios, martillo que golpeaba la piedra en mi corazón. Más de un año, y yo me sentaba a comer y se me sentaba al lado una cristiana y iba y salía a la calle y me hablaban y donde quiera que iba, la misericordia de Dios buscándome para que mi corazón se volviera a Dios. Y yo te pregunto, ya para terminar, ¿qué te impide buscar a Dios? ¿Qué filtros, qué mentiras, qué orgullo se ha levantado que te impide? Ni tu pasado. Tenemos que restaurar la imagen correcta de Dios para que tú restaures tu identidad, para que tú restaures tus relaciones y para que tú entiendas qué es la iglesia, porque hay gente que viene a la iglesia sin entender qué es la iglesia. La iglesia no es una institución, no es un culto que cumplimos. La iglesia es la familia de Dios. Aquí es donde creces, aquí es donde sanas, aquí es donde te encuentras con Dios. ¿Qué te impide buscar a Dios? Yo he puesto 2 razones, hay más, pero he puesto 2 razones. Primera razón que te puede estar impidiendo buscar a Dios, las malas raíces que vamos a seguir hablando. La raíz del ocultismo. Quizá tú buscaste a tu Dios a través del ocultismo y por eso llegas aquí y te duermes en la predicación.
Y cuando vas a leer la Biblia, ¡ay, qué aburrimiento y qué pereza leer la Biblia! Y cuando toca ir a la célula, porque tienes la raíz de ocultismo de tus antepasados, esa iniquidad que has hecho tuya, no te deja buscar a Dios, te roba el hambre y la sed. Quizá es la raíz de amargura. Dice la Biblia que cuidado, que cuando brota una raíz de amargura dejas de alcanzar la gracia de Dios. La raíz de amargura hace que todo lo veas más. Vienes a la iglesia y todo lo ves mal. ¿Te has dado cuenta de todos los errores de la alabanza hoy? ¿Te has dado cuenta? Yo también. ¿Te das cuenta de todo? Que no pusieron la luz, que el de allí no sé qué, que el de allí no sé qué. Y no puedes disfrutar porque la amargura no te deja perdonar, no te deja aceptar a los demás como son. Quizás es tu rebeldía y tu rechazo, haz lo que te da la gana. 10 más un mes, 2 meses no 10 más. ¿Por qué? Porque tú eres rebelde, porque tú eres más listo que Dios. No te deja la rebeldía y el rechazo. Quizá tu idolatría, quizá tu ídolo eres tú mismo y solo te escuchas a ti mismo. Eso es lo que pasa con los idólatras. Los idólatras, como adoran a dioses que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, no pueden oír nada más, solo se oyen a ellos. Tienen un monólogo interno que solo se oyen a ellos. Quizás es la raíz del amor al dinero, quizás es la raíz del orgullo. Mira lo que dice el Salmo 10:4 con respecto al orgullo. Dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. El orgulloso no necesita buscar a Dios. Dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El orgulloso dice, yo no necesito a Dios. No lo dice directamente, pero lo dice indirectamente. Yo no necesito, yo soy tan bueno haciendo todo que yo no necesito buscar a Dios. Y no busca a Dios. Y así estamos muchos que venimos a la iglesia domingo tras domingo a darnos un atracón de un filete que nos sienta mal. Porque de lunes a sábado no hemos tenido tiempo, no ha sido importante Dios, no tenemos intimidad con Dios. Y la segunda razón por la que puede que tú no busques a Dios es por la que no has nacido de nuevo. Y yo quiero ilustrar con la vida natural lo que sucede en la vida espiritual. Y vamos a ver una foto donde aquí hay 3 fases diferenciadas. Vemos un embarazo. Todos habéis pasado un embarazo físico, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos aquí, ninguno vino del planeta Marte, ¿no? Todos habéis pasado por un embarazo. Después nacisteis, ¿sí o no? Nacisteis, pero no se nace 8 meses. Se nace en un momento puntual. El embarazo es un proceso, el nacer es algo en un instante y el crecimiento. Esto es lo normal en nuestras vidas, ¿verdad? Unos crecen más, otros menos, pero lo mismo sucede en la vida espiritual. Lo primero que sucede es un embarazo. Yo me empecé a embarazar a través de la palabra de Dios cuando empezaron a hablarme y yo, esa palabra empezó a golpear mis filtros, mis orgullos internos, mis mentiras, y estaba en un embarazo. Pero hasta que yo no nací de nuevo del Espíritu, no pude encontrarme con Dios. Y hay personas sentadas aquí hoy que están en la fase del embarazo. Oyen la palabra, consideran algún día la palabra, meditan algún día sobre Dios, pero todavía no han nacido de Dios. Todavía no se han hecho hijos de Dios. ¿Por qué? Porque eso es algo que requiere 2 cosas. Requiere humildad de tu parte, que te humilles, que veas grave el pecado, tan grave que corras a la cruz a pedir perdón. No que le perdones la vida a Dios, uy ya, bueno Dios, vale, va. No, que corras a la cruz. Y yo quiero pedirle a Juliana que venga un momento para ilustrar y luego tú vas a crecer. Algunos no crecen porque no han nacido, es imposible crecer sin nacer. Entonces, yo le digo a Juliana, Juliana, yo tengo un regalo para ti, un regalo. Y Juliana tiene 2 opciones. ¿Cuáles son las 2 opciones que tiene Juliana? Rechazarlo o aceptarlo, ¿no? Entonces, yo le doy el regalo, pero tú te imaginas que Juliana me dijera, ay, bueno, ¿cuánto te ha costado? Te pago aunque sea 10 euros, 20 euros, te doy algo. ¿Tú te imaginas que Juliana hiciera eso? Eso es lo que hacemos cuando creemos que somos buenos, que un poquito de religión nos puede entrar en el cielo.
Cuando la Biblia dice que el ir al cielo, que el encontrarse con Cristo es un regalo gratis. No puedes pagar con religión, con buenas obras. No es nada externo, es en el corazón. Es gratis, ella lo puede recibir o no. Y yo quiero preguntarte, ¿recuerdas la fecha de tu cumpleaños? Sí, ¿no? ¿Y puedes identificar la fecha de cuando naciste espiritualmente? No importa si no sabes el día y la hora, yo tampoco lo sé. Solo me acuerdo del año, imagínate, despistada soy un rato. Solo me acuerdo del año que nací de nuevo. Pero mi vida nunca volvió a ser la misma. Yo recibí este regalo. Gracias, Juli, ya te puedes sentar, gracias. Yo recibí este regalo de parte de Dios, sin merecerlo. No estaba buscando a Dios. Dios me buscó a mí y Dios te está buscando. Pero eso sí, yo fui humilde. Yo ese día rasgué mi corazón. Yo ese día me di cuenta de lo podrida que estaba por dentro, sin excusas, como el ladrón de la cruz. Es justo que yo esté aquí pagando por lo que yo he hecho. ¿Puedes identificar el día que tú recibiste este regalo? Porque si no lo puedes identificar, si tu vida no tuvo un punto de inflexión, si tú no naciste como naciste, por eso se dice que el que nace una sola vez muere dos veces. Muere físicamente, cuando morimos, muere nuestro cuerpo, y muere eternamente después del juicio y del decreto donde nos dicen lanzado al lago de fuego y azufre por la eternidad. Pero si tú naces dos veces, naces físicamente y naces del Espíritu, solamente vas a morir una vez, a no ser que seamos arrebatados. La muerte física, pero ya no la segunda muerte, que es la muerte eterna. Porque el día que tú recibes esto, Dios te declara su hijo. Dios te pone un sello. Dios te regala la vida eterna. Y eso sí, no es perdonarle la vida a Dios, ¿eh? No es como si Juliana me dijera, ay, qué pesada, venga, va, dame ese regalo. Porque ¿sabes qué? Dios también tiene que ver si tú puedes recibir ese regalo. Dios es el que tiene que decidir si te pone su sello y si te pone su marca. No creas que tú por hacer una oración Cristo viene a morar en ti. Algunos han repetido una oración como un loro, estando su corazón a miles de kilómetros de lo que decían en esa oración sin entender. No, Señor, es que no es que tú le perdonas la vida a Dios. Ay, Cristo, bueno, ven a mi vida. No, Señor. Tú tienes que correr a Cristo en humildad. Y sabes que Cristo es el que ve si tu corazón está humillado. Porque dice que cuando Él ve un corazón así, Él pone una marca, Él pone un sello y te declara el mayor título que un ser humano, mejor que un lord, mejor que un duque, mejor que un rey, hijo de Dios. Es el mayor título, la mayor honra que tú puedes recibir en esta tierra, ser llamado hijo de Dios. Y eso sucede cuando tú recibes ese regalo. Y un matrimonio, quizá le preguntas al marido y se le pasa el aniversario. Si a alguno le preguntáramos aquí, hoy avergonzaríamos a algunos si le preguntáramos, ¿cuándo te casaste? Ay, ¿fue el 15 o el 16 de mayo? No importa. Pero seguro que si yo le pregunto a Luis, a lo mejor Luis no recuerda la fecha, pero seguro que si yo le pregunto a Luis, Luis, ¿tú estás casado o no estás casado? Yo no creo que Luis diga, ay, ¿será que estoy casado o no estoy casado? Porque desde el día que Luis se fue a vivir con Luz Ángela y compartió cama con ella, su vida cambió. ¿Sí o no? Desde el día que ellos tuvieron intimidad, desde el día que dijeron vamos a hacer una vida juntos, nadie duda si está casado o no. Por eso el que tiene a Cristo no puede dudar. Porque desde el momento que Cristo viene a morar en ti, ahí sí se hace el tabernáculo más íntimo. Tú te vuelves el tabernáculo de Dios, Cristo morando en ti, el sueño de Dios cumplido para siempre. Porque nada ni nadie te puede separar del amor de Dios. ¿Qué te impide buscar a Dios? ¿Has nacido de nuevo? ¿Estás creciendo? ¿Eras un bebé o sigues siendo un bebé? ¿O estás todavía en el vientre? ¿Dónde estás? Tienes que identificarlo. Y para terminar, quiero leer este versículo que me encanta, lo voy a leer de la NTV. Salmo 27:8, dice el rey David: mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor.
¿Es tu Dios un Dios cercano o lejano? Porque Dios te habla al corazón y Dios te dice, es que yo quiero estar contigo, es que yo no quiero que me impresiones, yo quiero tu corazón. Ven, ven, te dice Dios, como un padre. ¿Cómo fue la relación con tu padre? ¿Cómo ves a Dios? Ven, quiero abrazarte, quiero estar contigo, quiero proveerte, quiero hacerte libre, quiero que tengas paz, quiero ser tu papá, quiero poner de lo mío en ti. Ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. ¿Cómo me gustaría que hoy todos aquí pudiéramos responderle a Dios, aquí vengo, Señor? Quisiéramos, Padre, en esta mañana pedirte perdón por todas las veces que hemos adorado a un Dios falso y nos hemos imaginado en nuestro corazón un Dios que no era, un Dios quizá castigador. Así era mi caso. Mi padre fue un Dios un padre exigente, y yo veía a Dios exigente y lejano, y me tuve que arrepentir porque Dios se reveló a mi vida y tuve que cambiar mi forma de pensar, arrepentirme y tomar la decisión de confiar y creer cómo es Dios revelado en su palabra, revelado en Jesús. Y hoy, Señor, perdónanos cuando hemos levantado falsos dioses, aún desde este lugar, cuando no te hemos visto cercano, cuando tu sueño y tu deseo siempre ha sido habitar en medio de nosotros. ¿Cómo nos amas, Señor? Hoy quiero pedirte perdón si tú te has resistido al amor de Dios, si tú le has estado dando largas a Dios, si tú no has querido oír su palabra con atención. Hoy te invito a que te arrepientas y le digas, Señor, perdóname porque tú me has buscado a mí primero. Y de la misma manera que en un matrimonio, hasta que el hombre y la mujer no dicen con su boca, sí quiero, no se produce esa declaración de marido y mujer hasta que tú no le dices a Jesús, primero con tu corazón creyendo y luego con tu boca, te necesito, Jesús, sí quiero, ven, te necesito, perdóname. Él no te reconoce como su hijo. Por eso, si tú nunca te has humillado, nunca has visto tu maldad, tu porquería, hoy es un buen día, porque hoy es día de salvación, que tú le digas, Señor, muéstrame qué es lo que me ha impedido acercarme a ti. Y hoy me arrepiento, Señor, de esta maldad, de este orgullo religioso que he tenido. Y hoy me rindo y corro a aquella cruz donde tú fuiste el Cordero perfecto que pagó por mis pecados. Y hoy te digo, Cristo, perdóname, lávame, límpiame, díselo con tu voz, con tu corazón, porque el Señor te está llamando. Y algunos han sido tardos para oír, pero hoy tienes la oportunidad. Dile, Señor, tú me dices, ven y conversa conmigo, y mi corazón te responde, aquí vengo. Yo quiero tomar una decisión por Cristo en esta mañana. Aquí vengo, Dios. Hazme de nuevo. Regenérame. Dame un nuevo corazón que te ame. Aquí vengo a tu presencia. Me presento tal y como soy. Todo lo ves de mí. Todo lo oyes. Gracias, Señor. A tus pies yo espero. Aquí estoy. Aquí quiero estar. Mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí. Hoy necesito nacer de nuevo. Me entrego, Dios. Nacer de lo alto. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu
Señor, hoy necesito sincerarme contigo. Necesito tu presencia. Lávame, perdóname. Yo quiero oírte decir que soy tu hija. Tú eres fuego en el día, tú eres brisa en la noche, aliento en mi ser, tú sacias mi ser. Ya no hay excusa. No hay duda alguna. Deja tu pasado atrás. De tu amor y tu afecto. Deja tu rechazo. No hay nada en la cruz. Mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí. Tienes que tomar una decisión. Me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. No quiero vivir por el temor, quiero vivir por fe, por tu palabra. Quiero ser tu hija y poder llamarte papá, padre, Abba. Te necesito, Señor. Sana mi rechazo. Quiero estar contigo. Haz lo que quieras en mí. Me entrego, Haz tu voluntad me rindo. en mí, Dios. Corazones que te busquen con pasión, con fuego, con determinación. Buscarte es mi vida, Señor. Haz lo que quieras. Mi vida es tuya, tú la compraste. Solo quiero agradarte. Corazón abierto está, mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, Dios. Visítanos, Señor. Derrama tu espíritu, que es el que hace nacer de nuevo. Derrama un manto de conocimiento tuyo, Señor, de intimidad, de anhelo por ti. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y es mi oración en esta mañana que tu espíritu se derrame sobre cada corazón. Que los que aún no te han abierto la puerta de su corazón, hoy lo hagan. Que los que aún los filtros, el rechazo, las mentiras, el orgullo les ha impedido verte cerca, hoy sus ojos puedan ser abiertos al Dios
cercano que tú eres. Que hoy Jesús sea revelado a cada corazón. Que hoy tu presencia verdadera descienda. Que hoy tu paz, tu gloria, tu libertad descienda a nuestras vidas, Señor. Que hoy podamos experimentarte. En todo mi ser yo quiero experimentarte, Señor. En mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo. Yo quiero estar contigo. Ven, Señor, y habita entre nosotros. Ven, dile, ven a morar dentro de mí. Yo quiero ser tu tabernáculo, tu casa, tu lugar donde tú habitas, Cristo Jesús. Porque tú resucitaste y tú vives en el corazón de cada uno de los que ha querido creer y confiar en ti y arrepentirse. Gracias, Señor, gracias por esta mañana donde tu presencia es lo más valioso que tenemos, donde tú has golpeado los corazones, Señor, donde tú te quieres revelar. Tú no estás lejano, tú eres el Dios que puede ser hallado todavía. Por eso te busco, Señor, y anhelo más de ti y menos de mí. Gracias por esta mañana, Señor, gracias por lo que has hecho en los corazones. Quizá no lo vemos con los ojos físicos, pero lo estás haciendo en nuestro interior. Quebranta, rompe, presenta la vida de Cristo real a nuestro corazón. Y gracias por esa cruz, gracias por ese sacrificio, gracias por coserte una tienda de carne y hueso para que yo pudiera conocerte, Señor. Gracias. Yo te lo pido todo en esta mañana y honro el nombre de Jesús. Amén. Amén.